Dentro de esta parte vamos a tener dos pruebas, la prueba de Hood y la prueba de Wilson. Bien, la prueba de Hood, acuérdense que se hace sobre la frecuencia 1000, elevando 80 decibeles, y estos 80 decibeles se pasan durante 1 minuto, descanso 15, audiometría nueva. 3 minutos, descanso 15 segundos, audiometría nueva. 5 minutos, descanso 15 segundos, audiometría nueva, y obtenemos los resultados. Más de 10 decibeles, menos de 10 decibeles, comparando la primera audiometría, la original, con la prueba de Hood después de los 5 minutos, es normal. Más de 10 decibeles, entre la prueba inicial, la audiometría original, y la última prueba de Hood después de los 5 minutos, si los umbrales se descendieron más de 10 decibeles, es patológico, ¿sí? Y por lo tanto hay fatiga positiva, y en el primer caso de que sea normal, es una prueba negativa. Bien, acá tenemos marcaciones que ya las estuvimos viendo la otra clase. Bien, la prueba nueva y última de este tema es la prueba de Wilson, ¿sí? En este caso lo que hacemos es, partimos de la idea de que la fatiga, ¿sí?, está provocada por un sonido puro, ¿sí? O sea, la fatiga que es provocada por un sonido puro es mayor a 1 octava por encima del sonido fatigante. Bien, es decir, que si la fatiga se produce en la frecuencia 2000, nosotros vamos a tener que investigar la 4000. Bien, 1 octava por encima. Bien, ¿qué es lo que dicen en esta prueba? Que desde la frecuencia, acuérdense que el audiograma está dividido por octavas, ¿sí? De la frecuencia que se lesiona, la lesión se ve 1 octava por encima, ¿bien? Y esta prueba dice que la zona más frágil en donde se pueden observar estas lesiones es en la 4000. Entonces, primero vamos a realizar una audiometría tonal, ¿sí? Debemos observar la vía aérea en la frecuencia 4000, pero vamos a trabajar en su octava inferior, es decir, en la 2000. En esta frecuencia 2000 vamos a estar enviando durante 8 minutos 80 decibeles, ¿sí?, de sonido puro, y descansamos 2 minutos. Y volvemos a realizar una audiometría nueva y comparamos la vía aérea de la frecuencia 2000, de la audiometría inicial, con la vía aérea de la frecuencia, no 2000, de la 4000. Empiezo de nuevo. La vía aérea, comparamos, después de mandar estos 8 minutos de sonido y descansar 2 minutos, comparamos la prueba, la audiometría inicial, observando la frecuencia 4000, con la audiometría nueva, observando la frecuencia 4000, bien, después del estímulo de 8 minutos. Normal va a ser si el desplazamiento del umbral es entre 0 y 5 decibeles, sospechoso entre 5 y 10 decibeles, y una fatiga anormal si el desplazamiento es más de 10 decibeles. Esto indica la habilidad auditiva. Acuérdense que el término de la habilidad auditiva hace referencia a la mayor probabilidad que tiene esa persona para tener una lesión auditiva. Bien, entonces la prueba sería así. Empezamos primero haciendo la audiometría inicial, ¿sí? En este caso hicimos una de la izquierda. La prueba dice que debemos observar la frecuencia 4000, ¿sí?, para determinar si hay o no fatiga, pero la prueba en sí se hace 1 octava antes, es decir, sobre la 2000. Entonces, sobre la 2000, por vía aérea, mando 8 minutos de sonido. Descanso 2 minutos. Bien, a 80 decibeles. Descanso 2 minutos y vuelvo
a hacerle la audiometría a la 4000, ¿sí? Empiezo de 0 y voy subiendo 5, 10, 15, hasta que el paciente me levante la mano. En este caso, el paciente me levantó la mano acá, en esta altura, que sería en 50 decibeles y tiene su umbral mínimo en 45. Por lo tanto, es un desplazamiento normal. En cambio acá, lo mismo, se estimuló la 2000 y se compara en la 4000. Es decir, una vez que tengo hecha la audiometría, estimulo la 2000, descanso 2 minutos y hago la audiometría nueva en la 4000. Y el paciente me levanta la mano acá, en 65. Comparo umbral inicial, que está en 45, con umbral final nuevo, después de la estimulación, que está en 65, ¿sí? Como hay más de 10 decibeles de diferencia, entonces me indica que hay mayor probabilidad de la habilidad auditiva. Bien, por lo tanto es una prueba positiva. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todas? Sí, Ani. Sí. Bien. Bien, listo. No hay más pruebas en este tema. Entonces vamos a comparar, ¿sí? Esto lo suelen tomar. La diferencia entre fatiga periestimulatoria o adaptación y la adaptación posestimulatoria o fatiga en sí misma. Fatiga periestimulatoria, hay un desplazamiento progresivo del umbral auditivo durante el transcurso de una estimulación sonora continua, ¿sí? El oído genera una adaptación fisiológica normal en la mayoría de los casos, pero si hay lesión, entonces esta adaptación termina siendo patológica, ¿sí? Es acá donde vamos a hacer las pruebas de Tondekay y Tondekay de Karjar. Mientras que a la adaptación posestimulatoria o fatiga la vamos a describir como un deterioro transitorio del umbral auditivo posterior a una estimulación supraliminar. Es decir, hay un deterioro transitorio por un periodo de tiempo del umbral auditivo del paciente, siempre y cuando no supere los 10 decibeles, no es los 10 decibeles de diferencia entre el primer umbral, entre el umbral inicial y el último después de la prueba, no es un deterioro transitorio. Si hay más de 10 decibeles, es un deterioro transitorio. Y hablamos de una estimulación supraliminar porque estamos trabajando por encima de los umbrales mínimos del paciente, ¿sí? Por eso necesito tener una audiometría inicial en ambos casos. Bien, en el caso de la fatiga periestimulatoria, la lesión se origina en las fibras del nervio auditivo, ¿bien? Mientras que en la adaptación o fatiga posestimulatoria, la lesión se origina en las células sensoriales por un trastorno del metabolismo celular o un trastorno en la transmisión del impulso en las células sensoriales. Bien, es decir, la adaptación posestimulatoria se da a nivel celular, bien, a nivel de células ciliadas internas, porque es del metabolismo celular, o por la transmisión del impulso, bien, es decir, de las dendritas y axones que van hacia el nervio, que conforman el nervio auditivo, mientras que la fatiga periestimulatoria ya es en el nervio. Bien. La fatiga periestimulatoria no depende de la intensidad del sonido para su daño, pero el estímulo debe ser continuo para generar daño, mientras que la adaptación posestimulatoria depende de la frecuencia, depende de la intensidad y depende de la duración del estímulo para generar o no daño. En la fatiga periestimulatoria, al suprimirse el estímulo, se recupera la sensibilidad, mientras que en la posestimulatoria el deterioro de la sensibilidad continúa, ¿sí? A pesar de que haya cesado el estímulo, ¿bien? Por eso hablamos de una adaptación posestimulatoria, después del estímulo, y periestimulatoria antes del estímulo, ¿bien? O sea, durante, en realidad, no antes, durante el estímulo.
Bien. Bien, el tiempo de recuperación de la peri es menor al tiempo de estimulación real, mientras que el tiempo de recuperación de la posestimulatoria es mayor al tiempo de estimulación real, por una cuestión de cómo es que aparecen, ¿sí?, los estímulos en uno y cómo aparecen los estímulos en el otro. El peri es durante y el post es después. Bien, y por último, la fatiga periestimulatoria presenta el aumento de la sensibilidad en la misma frecuencia estudiada, ¿sí?, mientras que la posestimulatoria o fatiga se presenta en la octava superior a la frecuencia investigada, que es lo que vimos recién en la prueba de Hood, ¿sí? Las frecuencias agudas para la posestimulatoria son mucho más fatigantes que las frecuencias graves. Como sabemos, ¿sí?, anatómicamente las frecuencias agudas están más expuestas que las graves. Y la fatiga posestimulatoria es importante cuando la intensidad del estímulo supera los 60 decibeles y llega a ser muy prolongada, es decir, esta fatiga, este cansancio auditivo, llega a ser prolongado si se superan los 90 decibeles de exposición. ¿Bien? Bien, ¿para qué utilizamos estas pruebas? Para determinar el topodiagnóstico lesional, para investigar la labilidad coclear, para detectar sujetos susceptibles a padecer hipoacusia inducida por ruido. Vuelvan a estudiar hipoacusia inducida por ruido, que nosotros lo vimos para el parcial anterior, ¿sí? Elaborar programas de protección auditiva, los programas de protección que vimos para el parcial anterior, como que se vuelven a mencionar acá, y orientar acerca de la salud auditiva del paciente. ¿Bien? Y con esto terminamos esta parte. ¿Dudas, preguntas? ¿Venimos bien? ¿Venimos bien? Sí, bien. Bien. Vamos, entonces, bueno, les había traído unos casos, pero si estamos bien, los salteo. Bien. Vamos un poquito a pasar, esperen un segundo, ahí está, a lo que sería audiología legal, ¿sí? Nosotros ya estuvimos viendo un poco de audiología legal, voy a hacer un repasito veloz para orientarnos, ¿sí? Bien, nos vamos a basar en la ley de higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí? Y recordamos que en su artículo 24 habla de los exámenes médicos de ingreso, ¿sí? ¿Se acuerdan que son obligatorios? Los exámenes de ingreso y los exámenes periódicos, ¿sí? Al mes, a los 6 meses y después uno por año, todos los años, hasta que el empleado se retire de ese lugar, ¿bien? Obviamente todos estos estudios quedan a cargo del empleador, ¿sí? No del empleado, del empleador, quien contrata, ¿bien? Y lo que sí está a cargo del empleado es el examen de egreso, ¿sí? Es decir, si el empleado se quiere ir con un estudio de su audición antes de irse de la fábrica, de la empresa en donde esté trabajando, entonces ese empleado se podría hacer una audiometría como para decir, bueno, acá no me lesioné, ¿sí? Bien, ¿quiénes tienen indicación de hacer estos exámenes según la ley de higiene y seguridad en el trabajo? Aquellos trabajadores que se expongan según la resolución 295/03, que es la que a nosotros nos corresponde, aquellos trabajadores que se expongan a 85 decibeles A durante 8 horas periódicamente, ¿bien? Esos son los trabajadores que sí o sí tienen que hacer estos exámenes de ingreso y exámenes periódicos, ¿bien?
¿En qué momento? ¿En qué momento no? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Tener un descanso de 16 horas antes, ¿sí?, de hacer la audiometría, ¿bien? Para estos estudios de ingreso y periódicos. Por eso, por lo general, se hacen los días lunes, ¿sí? Porque se aprovecha el fin de semana, en donde se le tiene que avisar a la persona que no se exponga a ruidos intensos, es decir, por ejemplo, no puede ir a un boliche, ¿sí? O no sería aconsejable, y cosa de que el lunes llegue con su audición descansada y se pueda hacer una audiometría real. Bien, pero el mínimo de descanso es 16 horas. Si hay más, fabuloso. Bien, bueno, ya hablamos, ¿sí? Audiología laboral, los controles médicos de ingreso, los periódicos, ¿sí? Al mes, a los 6 meses y después una vez por año. También dentro de estos controles médicos están los previos a una transferencia de actividad, es decir, que sigue trabajando en la misma empresa, pero lo cambian de sector, ¿sí? Ahí también tendrían que estar estos controles médicos auditivos. Posteriores a una ausencia prolongada, aquellos trabajadores que toman vacaciones, ¿sí? O una licencia por algún motivo, cuando vuelven tienen que hacerse los controles médicos auditivos, ¿bien? Y el de egreso, como les dije, es optativo y por lo general se queda a cargo del empleado, no del empleador como todos los otros. Bien. Dentro de esto es audiología laboral, ¿no? Son medios que las empresas utilizan para cubrirse legalmente y que los empleados no los denuncien frente a una pérdida auditiva en el caso de que exista, ¿sí? En el caso de que la persona tenga una pérdida auditiva, entonces ya entramos a la cuestión judicial, ¿bien? Ya la persona tiene una pérdida auditiva y se abren expedientes, ¿bien? Para ver de dónde es que se generó esa pérdida auditiva, si fue por una cuestión laboral o fue por una cuestión de vida personal del paciente, ¿sí? Entonces entramos a lo que llamamos audiología pericial, ¿sí? Nosotros como fonoaudiólogos dentro de la justicia podemos trabajar como peritos audiólogos, en donde vamos a poder realizar nuestros estudios, ¿sí? Audiométricos, logoaudiométricos, con los estudios audiológicos que consideremos pertinentes, para poder litigar, ¿sí?, en el caso de que haya un proceso judicial. Obviamente podemos estar del lado del demandado, del lado del demandante, ¿bien? Y bueno, incluso hay muchas empresas que contratan dentro de su staff de profesionales, cuando trabajan personas, cuando las empresas tienen riesgo de pérdidas auditivas por la cantidad de ruido que se produce, tienen dentro de su staff fonoaudiólogos que hacen los estudios audiológicos. Bien, ¿qué es lo que a nosotros nos importa dentro de la audiología pericial? Es este concepto que se llama incapacidad auditiva, es decir, dentro de la legislación, ver si la pérdida auditiva que esta persona tiene genera o no genera incapacidad para lo laboral. Obviamente que para la persona en su ser persona es una incapacidad, ¿no? Pero para la justicia tiene que haber ciertos requisitos, ¿sí?, y cierta cantidad de pérdida para poder otorgarle una licencia por incapacidad, o, se me fue la palabra que quiero decir, cuando le dan un rédito económico por una incapacidad o discapacidad. ¿Cómo se llama, chicas? Ya me va a salir. Me sale inmunización, pero no. Indemnización. Indemnización, eso. Ahí va, gracias, Lu. Exactamente, ¿sí?
ya sea para dar licencias o para dar una indemnización, calcular la incapacidad auditiva es muy relevante, ¿sí? Así que bueno, para poder calcular esta incapacidad, nosotros tenemos que llevar adelante una evaluación, ¿bien? ¿Para qué hacemos esta evaluación? Para poder identificar las lesiones auditivas con un criterio médico-legal, para poder determinar si realmente esta lesión es de origen profesional o no, y de esta forma calculamos la incapacidad laboral, o sea, si realmente esta persona puede volver a su puesto de trabajo o debe cambiar de puesto de trabajo. Bien, obviamente nos vamos a guiar por el baremo, ¿sí? ¿Se acuerdan que para el primer parcial hablamos de lo que era el baremo, ¿sí? Dentro de las enfermedades profesionales, que es una escala graduada que básicamente tiene referencias, ¿sí? Por orden de gravedad creciente, de diferentes lesiones típicas encontradas con mayor frecuencia. Bien. Bien. Obviamente este baremo dentro de la justicia más que importante. Bien. Recordamos que nosotros denominamos a la pérdida auditiva como la disminución de la agudeza auditiva. Que haya pérdida auditiva no significa que haya anacusia, ¿sí? Es decir, sordera total. Cuando hablamos de pérdida auditiva exclusivamente de hipoacusias, la hipoacusia es una disminución de la agudeza auditiva, ¿sí? Es decir, el paciente en mayor o menor medida puede escuchar, ¿bien? Pero no escucha normalmente, ¿bien? Por eso, bueno, la definición es la disminución de la agudeza auditiva traducida por una caída de los umbrales audiométricos, ¿sí? Vemos que los umbrales mínimos del paciente no están entre 0 y 15, están por debajo, y dentro de un rango de frecuencias audibles, bien, que nosotros tenemos nuestra escala frecuencial dividida en octavas, y cuyo rango de intensidades va entre 0 hasta 100, 120, 130, depende del audiómetro, decibeles, bien, que es lo máximo que podemos descender cuando hacemos una audiometría. Bien, pero ahora, incapacidad auditiva es el deterioro auditivo resultante de relacionar la pérdida auditiva, ¿sí? La hipoacusia, con respecto a la total obrera, ¿sí? Es decir, la incapacidad auditiva está referida a la disminución de la posibilidad que tiene una persona para trabajar, ¿sí? Ya vamos a ver esto de la total obrera, que es un término que utilizamos dentro de lo legal para poder ver el porcentaje de incapacidad laboral. Bien. Nos referimos a daño a cualquier alteración del estado de salud de la persona y a handicap, y el handicap es la situación que se genera cuando el individuo presenta una limitación que puede sobrellevar sin afectar sus actividades, es decir, que tuvo o puede tener una pérdida auditiva, pero no una incapacidad auditiva. Bien, eso es el handicap. Bien. Y generalmente este hándicap se da porque la persona logra generar adaptaciones personales o hay un acondicionamiento del medio ambiente para que esta persona pueda seguir llevando sus actividades diarias sin una limitación significante. Bien, entonces acuérdense, hándicap cuando hay pérdida auditiva, pero no hay incapacidad auditiva, ¿bien? O incapacidad laboral. Bien. Para poder calcular estas incapacidades laborales, bueno, este es los baremos, ¿sí? Que es la lista de estudios, de enfermedades y de estudios también que se tienen que llevar a cabo. Acá fíjense que
dentro de la incapacidad laboral, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con tablas de evaluaciones, ¿bien? Tenemos, acuérdense, un baremo previsional y un baremo de riesgo del trabajo. Dentro del baremo previsional, para el método de cálculo de incapacidad, utilizamos el AMA 79, ¿sí? Con la modificación de Fleurent, que dice que la sumatoria de las pérdidas auditivas por debajo de 100 decibeles para cada oído no se va a tomar en cuenta como un carácter de importancia previsional. Bien. Y para el baremo de riesgo del trabajo también usamos el AMA 79. Bien. La incapacidad de la sordera bilateral para el baremo previsional es del 42%, para el del riesgo de trabajo también es 42%, para incapacidad de sordera unilateral para el previsional es 12 y para el del trabajo es 15. Y nosotros nos manejamos con 42 y 15, ¿sí? Monoural o unilateral 15 es incapacidad, 15 de total obrera es incapacidad. Y para la bilateral 42 de total obrera es incapacidad. O más, ¿no? Bien. Nada más que agregar acá. Sí. Para el baremo previsional, el reposo previo a los estudios es de 16 horas y para el del riesgo de trabajo es 24 horas. Bien, por las dudas, por si preguntan. Nosotros en este caso con 16 estamos, pero si les preguntan diferencia, el previsional 16, el del riesgo de trabajo 24. Bien. Vamos entonces a esto. Nosotros vamos a realizar tablas de evaluaciones de incapacidad laboral, que esto lo avala el decreto 659/96, y los trabajadores que dicen que los trabajadores que presentan daño auditivo, ¿sí? Sea por el agente que sea, ya sea por una intoxicación, por una sobreexposición aguda, es decir, por predisponerse a ruido, ¿sí? O por un golpe, ¿sí? Contusión cefálica, se le debe hacer una evaluación otológica, 3 audiometrías y otros estudios para determinar el daño coclear. Bien. La hipoacusia total, es decir, la hipoacusia bilateral, se evaluará con una incapacidad del 42% y la hipoacusia unilateral se va a evaluar como incapacidad en el 15%, como les dije recién de los baremos. Bien. Y vamos entonces ahora a las tablas. Ya este Power no me gusta en este punto. ¿Qué estoy compartiendo? Ahí está. Bien. Vamos, entonces presento las tablas, ¿sí? Es decir, legalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder calcular la incapacidad laboral? Bien. Tenemos 3 tablas, AMA 84, AMA 79 y AMA 71. No sé si la 71 la están dando actualmente. Hasta ahora vimos la 79 y la 84, en el teórico y en el práctico, pero no sé el práctico que viene. Perfecto. Bueno, vamos a ver si llegamos a las 3, ¿sí? De última, si nos llegan a dar la 71, bueno, la desconsideran, pero la 71 está buena. Bien, tenemos la 84, ¿sí? Para hacer la tabla AMA 84, vamos primero lo inicial, siempre, 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 para todas las pruebas que nosotros hagamos, lo primero que hay que hacer, audiometría, ¿sí? El primer estudio que hago, audiometría. Bien, acuérdense AT, audiometría. Una vez que hago la audiometría, observo las vías aéreas de la 500 a la 4000. Vías aéreas, círculos y X, ¿sí? Dependiendo del oído que esté viendo.
y tengo que sumar los umbrales mínimos para cada oído, es decir, sumo todos los umbrales mínimos del oído derecho por un lado, todos los umbrales mínimos del oído izquierdo por el otro, desde la frecuencia 500 hasta la 4000. Hago estas sumas y tengo que observar los resultados, ¿sí? Una vez que hago esta suma, el número, tengo que buscar los resultados que obtuvimos en una tabla que se llama tabla abanico, que ahora la vamos a ver, y el número de la tabla se multiplica por 0.42 y su resultado es la total obrera, que es lo que me marca si hay, que es lo que me marca el porcentaje de incapacidad laboral. Bien, esta es la tabla que vamos a utilizar, que no se ve un carajo, pero espero que ustedes tengan una que se vea. El peor oído está en este eje horizontal y el mejor oído está en el eje vertical, ¿sí? ¿Sus tablas se ven por casualidad? Sí, sí, se ve. Sus Sí. tablas de papel se ven fabulosas. Sí, sí, sí. Bien. Bien, entonces, ¿cómo les van a presentar estos ejercicios? Les pueden dar una audiometría y ustedes buscar los umbrales mínimos desde la 500 a la 4000, o ya se los pueden presentar así en cuadrito. Bien, ¿qué son estos números? Acá fíjense, primera hilera tenemos las frecuencias de la 500 a la 4000, fíjense que la 3000 no está, y para esta tabla, ¿sí? Para el AMA 84 la 3000 no se usa. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Tenemos en la parte superior las frecuencias utilizadas y después en las otras dos hileras tenemos las intensidades en donde se encuentran los umbrales mínimos, es decir, en oído derecho, ¿sí? 30, 40, 40, 65 es donde están los círculos rojos, 35, 45, 50 y 60 es donde están las cruces azules. Bien. Entonces, ¿qué hago? Agarro todos estos umbrales mínimos del derecho, 30, 40, 40, 65, los sumo. Y agarro todos los umbrales del izquierdo, 35, 45, 50 y 60, y los sumo. Acá me dan dos resultados, ¿sí? 175 y 190. Me voy al gráfico. Dijimos, mejor oído en el eje vertical, peor oído en el horizontal, ¿sí? Así que tengo que buscar en el vertical el número 175 y en el horizontal el número 190 y encontrar el punto en el que se encuentran estos dos números. A ver si... No se ve nada. Pero yo tenía la tabla por algún lado. Acá. Ahí. Bien. Esperen. Que ahora yo les voy a compartir esta que se ve mejor. Ahí está. Bien. Esta es la tabla, ¿sí? Dijimos que este lado es el mejor oído y este lado de acá es el peor oído. Bien. El mejor oído dijimos que era 175 y el peor oído 190. Entonces, en el eje vertical vamos a buscar 175 y en el eje horizontal 190 acá. 175 es esta columna de acá y en el horizontal 190 que está acá. Tuki, 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 tuki. Acá con el 175, ¿se ve? 175, 190, acá da 29.1, ¿sí?
Entonces, ese es el valor que nosotros tenemos que considerar para este caso. ¿Bien? Bien, ahí está. Entonces, tomo acá, observo el gráfico, el resultado entre estos números es de 29.1, lo multiplico por 0.42 porque los dos oídos tienen más de 100, ¿sí? Por lo tanto, es una pérdida bilateral para la justicia. Bien. Así que lo multiplico por 0.42 y me da 12.2 de total obrera. Es decir, que esta persona tiene 12 puntos de incapacidad de forma biaural y lo máximo de incapacidad que se pueden obtener son 14 puntos. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Por cada punto de pérdida, la justicia asigna un monto de dinero y por cada punto de pérdida se le da ese monto de dinero. Supongamos, no sé, 50.000 pesos, es mucho más, ¿no? Pero supongamos para hacer una cuenta fácil, bueno, entonces hay que hacer 50 por 12, ¿bien? Y esa es la cantidad de dinero total que a la persona se le da para indemnizarla. Bien, este es AMA 84. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, Ani. Bien. Vamos al Sí. AMA 79. ¿Cuál es la diferencia con el 84? Que el 84 mira de la 500 a la 4000 sin la 3000 y la 79 de la 500 a la 3000, es decir, la 4000. Depende, a veces sí, a veces no. ¿De qué va a depender? El AMA 79 tiene esta cuestión de que permite que la persona, el profesional, elija qué frecuencia quiere. Puede usar la 3000 o puede usar la 4000. En la anterior solamente es la 4000, pero en la 79 puede usar la 3000 si veo que el paciente tiene un pico mayor de pérdida en comparación a la 4000. Supongamos en la 3000 tiene un umbral en 80, un umbral mínimo en 80 y en la 4000 tiene un umbral mínimo en 60. Bueno, con la AMA 79 puedo elegir esa frecuencia de 80 para esa frecuencia 3000 con una pérdida en 80 para beneficiar al paciente y que tenga mayor pérdida, ¿sí? Por lo tanto, tenga mayor porcentaje de total obrera, ¿bien? Y por lo tanto, mayor indemnización. Es exactamente lo mismo que la de AMA 84, ¿sí? Se hace lo mismo. Primero hacemos una audiometría tonal. Si vemos que la frecuencia 3000 está más afectada que la 4000, puedo agarrar la 3000, ¿sí? De hecho, la 79 la usamos cuando hay mayor daño en la 3000, si no uso la 84, ¿sí? Si no hay mayor daño en la 3000, uso la 84. Si hay mayor daño en la 3000, uso la 79, ¿sí? Observamos los umbrales mínimos, sumamos los oídos por separado, igual que hicimos antes, y vemos los resultados en la tabla para poder calcular la total obrera. En este caso, umbrales mínimos, ¿sí? Incluyendo poniendo la 3000 en vez de la 4000, sumo, veo que hay una pérdida bilateral, porque los resultados son mayores a 100, ¿sí? Entonces, para la justicia entra como una pérdida bilateral, así que la multiplicación va a ser por 0.42. Bien, miro oído peor, oído mejor en la tabla esta del abanico. Encuentro el punto de relación y en este caso es 29.4. 29.4 multiplicado por 0.42, que es la representación de la pérdida auditiva para ambos oídos según la ley, y nos da una total obrera de 12.34. Bien. En el caso, ¿sí?, hipotético de que al hacer estas sumas, uno de los dos oídos me dé por debajo de 100, es decir, de 95 para abajo, por lo tanto que no sea una representación de una pérdida bilateral para la justicia, ¿sí? Entonces, con esta tabla puedo hacer el cálculo de pérdida unilateral.
¿sí? Supongamos que el oído derecho fue el que tuvo pérdida, el oído izquierdo no. Bueno, entonces busco el porcentaje para el oído derecho en la tabla, ¿sí? 175, que sería el oído peor, ¿bien? Porque supongamos que esto nos da así. Esto nos da 95, ¿sí? Supongamos. Esto nos da 95, no entra como pérdida para la justicia porque es menor a 100, entonces solamente me queda este, que sería el oído peor. Entonces me voy a la tabla, busco en el oído peor, ¿sí? 175, y observo el porcentaje que me da la tabla, en este caso 28.1. Y lo multiplico por 0.15, que acuérdense que 0.15 es la representación de la pérdida auditiva unilateral para la justicia, según la ley. Bien, esto me da 4.21%, que sería la total obrera. Por lo tanto, el paciente tiene 4.21, 4 puntos de incapacidad. Bien, y en este caso de la bilateral, el paciente tiene 12 puntos de incapacidad. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? ¿Fui muy rápido o Sí, estamos Ani. bien? ¿Estamos bien? Fabuloso. No, está bien. Bien. Entonces, de esta forma tenemos AMA 84 y AMA 79. Y el AMA 79 permite hacer esta pérdida unilateral. Bien, vamos al AMA 71. El AMA 71 es una prueba que se puede hacer tanto para pérdida biaural, es decir, bilateral, como monoaural. Bien. Son dos cálculos distintos y tiene varios pasos. Vamos primero en el caso de que la persona tenga una pérdida bilateral, ¿sí? Observo, hago la audiometría tonal, observo los umbrales mínimos de la frecuencia 500 a la 4000 y a cada uno de los umbrales se le va a asignar un valor dependiendo de los decibeles de pérdida. Para este vamos a usar otra tabla, ¿sí? ¿Les dieron esta tabla? ¿Sí? Entonces Sí. lo van a ver. Bien. Si tienen esa tabla, entonces van a ver esto. ¿Dieron el 71? Sí, Ok, perfecto. Entonces es la sí, nosotros 71 la también. que dieron de monaural. Ahora la vamos a ver. Perfecto. Perfecto. Ok. Bien. Entonces, esta con AMA 79 solo hacen biaural y con AMA 71 van a ser monaural. ¿Sí? Por lo que me están comentando. Bien. Vamos primero con la biaural del 71. Dice, hacemos la audiometría, observamos las frecuencias de la 500 a la 4000, sacamos los umbrales mínimos correspondientes para cada una de las frecuencias y le asignamos un valor que va a depender de los decibeles de pérdida que la persona tenga, ¿sí? Estos nuevos valores se van a sumar, oído por separado, y vamos a escoger el resultado del mejor oído, ¿sí? Es decir, del que tenga menor pérdida auditiva. A ese mejor oído lo vamos a multiplicar por 7, porque 7 es la cantidad de frecuencias totales que tiene la persona investigadas, a pesar de que nosotros investigamos de la 500 a la 4000, y una vez hecha la multiplicación, se le suma el resultado del oído peor. Al nuevo resultado, es decir, la suma de la multiplicación con el resultado del oído peor, ese resultado final lo dividimos por 8 y el resultado de esta última división nos da el valor de la pérdida biaural. A la pérdida biaural se la multiplica por 0.42, que es el porcentaje de pérdida bilateral que asigna la ley, y cuando hacemos esa multiplicación por 0.42 llegamos a la total obrera y gracias a la total obrera observamos la incapacidad auditiva. Hasta que ustedes no encuentren la total obrera, no van a encontrar los puntos de incapacidad auditiva. ¿Bien? Bien, entonces esto sería así. Vamos a usar esta tabla
¿sí? Esta es para el cálculo de pérdida monaural, esta es para el cálculo de pérdida biaural. Bien. Entonces, dijimos que tomamos de la frecuencia 500 a la 4000 y los umbrales mínimos van a ser reemplazados por un valor que me dé la tabla. Entonces, miro los umbrales mínimos. En 30, para 500, 30 de pérdida. Entonces, busco. Para la 500, fíjense que acá está 500, 1000, 2000 y 4000. Para la 500, 30 de pérdida, el nuevo valor es 1.1. Para la 1000, 40 decibeles. Para la 1040, el nuevo valor es 5.4. Lo pongo acá. Para la 2040, en la 2040 es 7.3. Lo pongo acá, nuevo valor. Y en la 4065, para la 4065 es 9.7 y el nuevo valor 9.7. Lo mismo hago con el izquierdo, ¿sí? Miro esta tabla de acá, esta que dice diferencia ISO, ASA real, pérdida auditiva en decibeles ISO. Bien, fórmula de Fowler y Sabin. Esta es la que uso para la biaural. Bien. Una vez que tengo los nuevos resultados, los sumo. 1.1, 5.4, 7.3, 9.7 me da 23.5. 1.8, 7.7, 12.9 y 8, 30. ¿Sí? Se suman oídos por separado. Dijimos que teníamos que elegir, ¿sí? Escogemos el resultado del oído mejor, es decir, el que tiene menor pérdida. Es decir, que elijo entre 23.5 y 30.4, el mejor 23.5, el derecho. Eso lo multiplico por 7, me da 164.5, y esto le sumo el oído peor, 30.4, me da 194.9. Este resultado final lo divido por 8 y me da 24.3% de pérdida, ¿sí? Pero todavía no es incapacidad. Para que sea incapacidad, esta es la pérdida biaural. Para que sea incapacidad, lo multiplico por 0.42, que me da 10 puntos de total obrera, es decir, que tiene 10 puntos de incapacidad biaural, esta persona de acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, Ani. Sí. Bien. Esa es la biaural. Vamos a la monaural. ¿Cuándo hago la monaural? Como dije antes, cuando la suma de alguno de los dos oídos no supera los 100 decibeles. ¿Por qué? Porque para la ley no hay pérdida auditiva antes de los 100 decibeles. ¿Bien? Obviamente, anatómicamente sí, pero para la ley no. Entonces, tomamos solamente el oído que en su suma da 100 decibeles o más de pérdida. Y observamos la frecuencia de la 500 a la 4000 y observamos la tabla de AMA 71 monoaural. Esta que dice pérdida auditiva monoaural. Esta tabla de acá. ¿Sí? El resultado lo vamos a multiplicar por 0.15 porque es el valor de incapacidad monoaural. Y el resultado va a ser el porcentaje de la total obrera, es decir, los puntos de incapacidad. Bien, tenemos así, oído derecho 15, 25, 20, 35, sería donde están los círculos rojos. Oído izquierdo 30, 40, 45, 40, donde estarían las X azules en la audiometría. ¿Sí? Sumo, oído derecho me da 95, no me sirve porque para la ley necesito un mínimo de 100. Oído izquierdo 155, sí me sirve. Entonces aplico AMA 71 monoaural, ¿sí? Entonces digo, bueno, agarro el oído izquierdo, que es el que para la ley sí tiene pérdida. 155 decibeles es igual a 20.6 de pérdida monoaural. ¿Por qué? Porque tengo 155, me voy a la tablita, esta que dice pérdida monoaural, busco 155 y me da 20.6, ¿sí? Fíjense que las pérdidas están de este lado, donde dice SD, SD, siguen acá, ¿sí? Se extienden hasta 370 o más.
y los porcentajes están del lado derecho de las filitas. Bien, en este caso 155, 20.6. 20.6 de pérdida monaural, lo multiplico por 0.15, que es la incapacidad monaural que dice la ley, y me da 3.9 de total obrera. ¿Sí? Entonces, para la pérdida monaural, utilizamos AMA 71, de la 500 a la 4000, usamos la tabla de AMA, que es esta que dice pérdida auditiva monaural, no la del abanico, ¿sí? Y sumamos los oídos, vemos que uno de los oídos no supera los 100 decibeles, así que no me sirve. Me quedo con el oído que sí puedo usar porque es 100 o más, busco el porcentaje de pérdida monaural, lo multiplico por 0.15 para poder obtener la total obrera, que eso es el porcentaje de puntos de pérdida. Y por cada punto de pérdida al paciente se lo indemniza. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Queda Sí, claro? ¿Sí? Sí. Sí. Buenísimo. Bien, terminamos tablas. Estas son todas las tablas. Nunca las di tan rápido en mi vida. Ok. Bien. Ok. ¿No hay dudas entonces de esto? ¿Estamos bien? No. Bien, fabuloso. No, todo bien. Fabuloso. Bien. De Ton de Kai, tampoco hay dudas. De Ton de Kai No. de Carhart, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Recuerden que son dos, ¿sí? Está Ton de Kai y Ton de Kai de Carhart. Creo que ustedes están usando Ton de Kai de Carhart, es decir, 60 segundos totales, ¿sí? De estimulación. ¿Bien? Sí, creo que sí. Recuerden. Creo que es ese. Fabuloso. Bien. La próxima, que es la última clase, vamos a ver simulación, disimulación y tengo casos de todas las pruebas para poder hacer juntas, ¿sí? Ok. Sí, eso es lo que vamos, el último tema que nos queda también de dar, así que Buenísimo. bien. Bien. Bueno, entonces para el viernes cerramos con eso, ¿sí? Simulación, disimulación y después integración de todos los temas. Perfecto. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, chicas, nos estamos viendo. Que tengan buen fin de. Listo. Dale, Ani, igualmente. Nos vemos. Chao, chao. Muchas Adiós. gracias.